Bien, entonces mencionaba esta situación, ¿no? Para todos los griegos, especialmente Sócrates, Platón, Aristóteles, para todos los romanos, Marco Tulio Cicerón, Séneca, Virgilio, Marco Aurelio, eh, Diógenes Laercio, también para los neoplatónicos de Alejandría, que ya hemos mencionado a Plotino, pues este ser supremo está totalmente, totalmente alejado y a nadie se preocupa, ¿no? Entonces, cuando se introduce en el mundo el judeocristianismo, cuando eh, dice San Juan en el primer capítulo, et verbum caro factum est, y el verbo y la palabra se hizo carne. ¿Te imaginas la situación de que cada vez que hables, cada vez que dices una palabra se haga carne? Está complicadísimo, es algo totalmente raro, pero gracias a esta situación, gracias a que la segunda persona de la Santísima Trinidad, disculpen la situación teológica, pero es para todavía entender esta situación que preguntó eh, Bernardo, eh, pues justamente se da esta revelación, ¿no? Todavía en el caso del judaísmo, Dios les habla a todo el pueblo de Israel. Entonces Dios se va revelando, Dios se va mostrando, Dios va mencionando qué es lo que piensa. Eh, y todavía para entender esta situación de la ley eterna y esta situación que también estaba mencionando, de que la ley eterna no solamente son los mandamientos, sino que más bien son todas las ideas, son, vamos a decirlo así, todas las palabras que tiene Dios en su pensamiento. Eh, En realidad, por ejemplo, San Juan de la Cruz, un poeta del siglo XV, siglo XVI, en realidad es del siglo XVI, es del siglo de oro español, justamente dice que solamente Dios habló una sola palabra. Es la única idea. Aristóteles, ustedes disculpen que tenga que regresar otra vez muchos siglos anteriores, Aristóteles dice que uno de los nombres de Dios es el pensamiento que se piensa a sí mismo. Supongamos que hagamos esta hipótesis, hagamos esta experimentación mental, que tú naces en un lugar totalmente oscuro, en un lugar donde no hay absolutamente nada más que tú mismo. ¿Qué cosa pensarías? La única cosa que puedes conocer es en realidad a ti mismo. Lo único que puedes estar pensando es en ti mismo. Dios o este ser supremo que se encuentra en la eternidad, que es la única cosa eterna, la única cosa que puede pensar Dios desde la eternidad es en sí mismo. Todavía podríamos decir, bueno, ¿puede pensar la eternidad? Bueno, pues sí puede pensar la eternidad porque la eternidad es sí mismo. ¿Puede pensar el ser? Bueno, sí puede pensar el ser porque el ser es sí mismo. ¿Puede pensar la unidad? Bueno, puede pensar la unidad porque es sí mismo. Y siguiendo todo este proceso, digamos, de conocimiento que ya hemos mencionado, cuando conoces algo, generas o concibes una idea. ¿Y qué idea puede concebir Dios desde la eternidad? Se concibe a sí mismo y genera la idea de sí mismo, la idea de Dios. Dios genera la idea de Dios. Y esa idea que genera es en realidad lo que en el caso del cristianismo se menciona que es el verbum, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso San Juan de la Cruz dirá que Dios solamente ha dicho una sola palabra desde la eternidad, que es
Cristo, que es Verbum, que es Dios, que es la idea que ha generado. Por eso también dentro del cristianismo se menciona que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbum, Cristo, no es creado, sino que es generado. Nosotros como seres humanos y todo el universo es creado, pero en el caso de Cristo es generado, porque así como se genera una idea, también la idea de Dios es la generación de este logos, de este verbum, de este Cristo. Y gracias a a esta generación de esta idea, la relación entre el pensamiento que se piensa a sí mismo y la generación de la idea que ha generado, esta relación es una relación amorosa que también dentro del cristianismo se conoce como la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Todo esto para explicar lo siguiente. Si Dios, dentro de esta concepción cristiana, si Dios hablaba con el ser humano, si Dios ha creado todas las cosas, si en realidad cada una de estas cosas son puras ideas, y hemos dicho que solamente Dios se piensa a sí mismo, la única idea que ha generado Dios es de Dios mismo, si la única palabra que Dios dijo es esta palabra que Dios dijo, ¿cómo es que hay más palabras? Bueno, pues se da justamente por esta relación entre el pensamiento que se piensa a sí mismo y el logos. Y lo que sucede es que a través de esta relación, justamente al leer, digamos, el primer libro de la Torá, el libro del Génesis, dice, in principium Deus creavit celum et terram. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Es decir, este ser ha creado desde el pensamiento, desde su voluntad, desde el amor, desde esta relación armónica entre el pensamiento y la palabra, eh, todas las cosas materiales y todas las cosas espirituales. Y lo interesante del Génesis, la verdad es que, bueno, si ustedes recordarán, los judíos también tienen estas ideas de los números. Cada número representa algo muy importante. Toda esta idea que también se conoce como cabalística, pues los números como que más nombrados pues siempre es el 1, el 3, el 7, el 10, el 50. De alguna forma, también, exceptando el 50, estos números cabalísticos se encuentran en el libro del Génesis. Y ahorita, pues sí podemos pensar en los 7 días. En el primer día Dios creó, segundo día Dios creó, tercero, cuarto, quinto, sexto Dios creó, y en el día séptimo descansó. Este ser supremo, uno, ha creado todas las cosas, pero en estos 7 días, este ser supremo, si nosotros nos ponemos a analizar el Génesis, dice, y dijo Dios, 10 veces aparece en el Génesis, en el primer libro de la Torah, 10 veces dijo Dios, prefigurando lo que va a suceder en el libro del Éxodo, segundo libro de la Torah, segundo libro que aparece en la Biblia cristiana, los 10 mandamientos. Por eso se llama decálogo, porque son 10 palabras, 10 ideas, haciendo referencia a lo que sucedía en los primeros días de la creación. Dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, hágase la separación de las aguas de arriba y de abajo. Y dijo Dios, hágase la separación de la tierra y del agua. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Porque parece ser que desde todo el medio ambiente también podemos alcanzar a conocer algunos elementos de la moralidad.
No es cierto que eh, ahora que está muy de moda ser medioambientalistas o cuidar las cosas del medio ambiente o de la naturaleza, pues justamente tratamos que de la naturaleza salgan ciertos deberes del ser humano para que no se destruya, para que no se extinga, porque hay una racionalidad anterior. Todo esto que ahorita he mencionado, pues es justo, y lo que decía, no solamente la ley divina o la ley eterna tiene que ver con los mandamientos, con el decálogo. Ustedes disculpen, el decálogo. No es solamente el tema de la moralidad, sino que anteriormente, dentro de la inscripción natural, dentro de lo que podríamos llamar ahorita medio ambiente, pues justamente ya había cierto decálogo. Y gracias a esa racionalidad, el ser humano entonces puede comprender ciertas cosas y puede también entonces ir determinando y conociendo leyes dentro del ámbito cósmico, dentro del ámbito universal. Esto es muy importante porque los griegos, los romanos, no estudiaban los astros. Sí, eran grandes científicos y normalmente la crítica que se hace al cristianismo es porque apareció el cristianismo no hubo avance en la ciencia. En realidad, gracias a este primer punto que aparece en la Torá, que aparece en el libro del Génesis, se desplegó la ciencia, porque todo el conocimiento antiguo era cíclico y se repetía y se repetía. Está la idea de la metempsicosis, es decir, esta alma que soy yo va a volver a reencarnar. Toda esta clase que estamos tomando ahorita va a volver a suceder en unos años. Estas palabras que estoy diciendo en estas clases, en esta clase, los voy a volver a decir en ciertos años. Pero con la introducción del judeocristianismo, se dieron cuenta que el tiempo no es cíclico, sino que es helicoidal. Sí, hay ciertas cosas que se repiten, como es el caso de la primavera, el verano, el otoño, el invierno, pero no es el mismo verano el de ahorita, ni el que va a suceder, ni el pasado. Por eso hay como una sucesión en el tiempo. Además, con estas ideas del Génesis, especialmente los judíos decían, es que el sol no es Dios. Recordemos que Apolo era el dios del sol para los griegos. Tonatiuh es el dios, en el caso de los nahuas. Y por esa razón, muchas culturas antiguas no estudiaban los astros, porque ¿cómo te atreves a estudiar a la divinidad? ¿Cómo quieres palpar la divinidad? Eso es algo religioso, eso es algo inmoral, dirían las culturas antiguas. Y con esta idea, el judeocristianismo dice, eso no es Dios, esos no son Dios. Es posible conocerlo, es posible estudiarlo. Hay cierta racionalidad. Hay racionalidad en el mundo y podemos conocer qué es lo que está sucediendo, por qué está girando alrededor los planetas, por qué pasa esta cosa. Entonces desmitologizaron todo el universo y pudo haber conocimiento del universo. Gracias a esta idea que se encuentra preconcebida en esta situación del Génesis, con esta idea de los 10 ideas, 10 palabras que Dios dijo al inicio, pero lo que
todavía nos interesa, pues justamente es el ámbito de la moralidad, el decálogo. ¿De dónde surge? Recordemos que al inicio, cuando hablábamos de lo que es el deber y la responsabilidad, especialmente de lo que es el deber, decíamos que el fundamento del deber, el fundamento de la fuerza de la voluntad, se encuentra en la ley eterna. Y además, para poder comprender la moralidad, todavía el cristianismo dice, no es necesario conocer el decálogo, no es necesario conocer los mandamientos, porque hay algo inscrito en la naturaleza del ser humano que permite conocer el bien y el mal. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo? Esta ya también es otra pregunta teológica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con todas las personas que no conocieron a Cristo e hicieron el bien? ¿Llegan al cielo o no? Para muchos dirían, es que, bueno, dice la iglesia que no, es más, Hitler sí está en el cielo, pero todas esas personas no están en el cielo. Pensemos tal vez en Sócrates, Platón, Aristóteles otra vez. La realidad es que el cristianismo dice, sí, pueden estar en el cielo porque todo ser humano tiene una ley inscrita que es la ley natural y no era necesario conocer el judaísmo y no es necesario conocer el cristianismo para poder alcanzar el cielo. Siempre y cuando, aquí también hay otro elemento importante, siempre y cuando nunca se les haya hablado de Dios. Todo ser humano puede alcanzar esta situación porque en la naturaleza humana, recordemos, palabra naturaleza no significa solamente el tema del medio ambiente. Palabra naturaleza significa la esencia del ser humano. La esencia entendida en cuanto a principios de operaciones. ¿Y cuáles son las operaciones del ser humano? La inteligencia y la voluntad. Siempre y cuando el ser humano, usando rectamente su inteligencia y utilizando rectamente su voluntad, pueden alcanzar a conocer la ley natural y pueden hacer el bien. Es la misma discusión que ahorita en el siglo XXI también se sigue dando. Oye, es que hay veces que un ateo hace más bien que un cristiano, que un judío, que un musulmán. Totalmente de acuerdo, porque justamente se encuentra en la naturaleza humana la capacidad de poder conocer la ley moral natural. Pero para poder entender la ley moral natural necesitamos comprender qué es la ley eterna. Y entonces, ¿cómo se define la ley eterna? Dice Tomás de Aquino en la Suma Teológica que, como ya expusimos, es decir, está hablando de la definición de la ley no es otra cosa que un dictamen de la razón práctica. eh, Perdón, dice que no lo están viendo. A ver, la opción de compartir está en pausa. Qué raro. Ahí está, ya se ve. Dice, lo voy a leer completo para que se den cuenta que no es sencillo comprender en muchas ocasiones lo que se dice en esta suma teológica y además que sí es muy elevado lo que dice. Como ya expusimos, la ley no es otra cosa que un dictamen de la razón práctica existente en el príncipe que gobierna una comunidad perfecta. Pero, dado que el mundo está regido por la divina providencia, es manifiesto que toda la comunidad del universo está gobernada por la razón divina. Por tanto, el designio mismo de la gobernación de las cosas que existe en Dios como monarca del universo tiene naturaleza de ley. Y como la inteligencia divina no concibe nada en el tiempo, sino que su concepto es eterno, según se dice en Proverbios capítulo 8, versículo 23, síguese que la ley en cuestión debe llamarse eterna. Como ya expusimos, se está refiriendo a que ya habló de lo que es la ley. ¿Qué es la ley?
la ordenación de la razón para el bien común promulgada por el que tiene bajo su cuidado la comunidad. La ley no es otra cosa que un dictamen de la razón práctica. Es decir, por esa situación, la definición de ley primero tiene que estar encaminada a lo que es la razón. La esencia del ser humano, la naturaleza del ser humano es que es ser un ser inteligente, es tener la racionalidad, es algo que compartimos también con la divinidad. Dios también es inteligente, Dios también es racional, solamente que su razón nos supera porque es Dios y segunda situación porque es eterna su razón. Nuestra razón es humana, pero participamos de la razón divina. Y la situación, porque nosotros somos seres humanos, porque tenemos esta corporeidad, porque tenemos esta limitación, no podemos conocer plenamente y nos equivocamos. Por esa situación se da el diálogo. Tiene que pasar todo a través de nuestra razón para poder comprender. Cuando queremos entender las leyes que nos dan nuestros padres, cuando queremos entender las leyes que dan en la universidad, cuando queremos entender las leyes que dan los gobernantes, justamente queremos que pase por nuestra inteligencia. Eso es el diálogo. Ahora que vuelvo a decirlo, está el tema de la reforma energética, pues se supone que los diputados están subiendo a la palestra para dialogar, pero en la realidad es que si ustedes analizan el diálogo que están teniendo los gobernantes, en realidad es más con el hígado que con la razón. Sí, hay veces que hay algunos elementos racionales, hay algunos argumentos bien fundamentados, pero por nuestra limitación humana, hay veces que nos dejamos llevar por la pasión, recordemos acto humano, pleno conocimiento de la inteligencia, y hay veces que no tenemos pleno conocimiento de la inteligencia porque está nublada por las pasiones y dicen cosas que surgen de la pasión en vez de la razón. ¿A poco no les gustaría? Eso es una idea bastante interesante en el caso del judeocristianismo, que solamente con ver una cosa ya conozcas esa cosa, que no tengas que haber pasado por el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, la licenciatura, la maestría, el doctorado, el postdoctorado. Solamente con verlo ya lo sabes todo. Eso se supone que sucedía cuando estábamos en el paraíso terrenal. Solamente con ver ya lo sabíamos. Los ángeles, espíritus, solamente con ver, conocen. Cuando un ángel conoce al ser humano, conoce su pasado y conoce el futuro, porque ya inmediatamente con el simple hecho de verlo, conoce la esencia de ese ser humano. En el caso del ser humano, por el pecado original, por nuestra naturaleza caída, por nuestra limitación física, no lo conocemos así. Por eso, el tema de la moralidad es muy complicada para nosotros como seres humanos, porque hay veces que nuestra razón se equivoca por nuestra limitación, porque nuestra razón humana está limitada por el tiempo, por el espacio, por la corruptibilidad, por la limitación, por la muerte, por la enfermedad. Justamente nos equivocamos en nuestros razonamientos. Y por esa razón, ¿no? Todavía respondiendo a la pregunta de Bernardo, como nos equivocamos, necesitamos que alguien nos diga cómo tenemos que hacer el bien. Por eso está la revelación de los 10 mandamientos. Pero lo que aquí está diciendo, esta definición de ley eterna, dice que en el caso de este ser supremo, también hay un dictamen de la razón práctica. Dios utiliza la razón para dictaminar cómo es que se va a gobernar todo el universo. Hay una comunidad perfecta. Este concepto de comunidad perfecta o eh, mm,
sociedad perfecta es muy medieval. La comunidad perfecta es, por ejemplo, el Estado. Los medievales consideraban que la comunidad perfecta es el Estado porque no le hace falta comida, bebida, ropa, casa, educación, etcétera. Mi familia es una comunidad imperfecta. Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo somos una comunidad imperfecta porque sinceramente, si yo quiero pescado, no voy a pescar. Es más, ni siquiera sé pescar. Si yo quisiera comer pollo, ni siquiera tengo pollos, no tengo gallinas. Si yo quisiera comer huevo, pues justamente tampoco los tengo para comer. Si yo quiero comer carne de res, pues tampoco tengo a la res aquí afuera de la casa para matarla y cocinarla. Yo no sé hacer una camisa, estas camisas yo las tengo que comprar. No tengo la capacidad para hacer un pantalón de mezclilla, la capacidad para hacer zapatos, tenis. Por eso, la unión de varias familias en la gobernación del Estado es una comunidad perfecta porque entre cada uno de nosotros podemos irnos ayudando. Puede haber un ganadero que tenga todas las vacas y pueda producir la leche y pueda también dar la carne. Puede haber los eh, granjeros que puedan cultivar calabaza, papaya, manzana, pera, y yo ya puedo entonces comer. Y está la comunidad perfecta porque no le hace falta. Mis papás no saben de cálculo diferencial, integral, vectorial, de números complejos, no saben de física ni de física cuántica, no saben de química orgánica e inorgánica, no saben de medicina. Necesito docentes, necesito maestros que me enseñen. Y entonces la comunidad se va haciendo perfecta porque va cubriendo las necesidades de la comunidad imperfecta que es mi familia. Yo no sé construir una casa, no sé cómo poner un ladrillo sobre otro. Seguramente si yo construyera mi casa se caería inmediatamente. Por esa razón hay otras personas, otra comunidad que ayuda a que se vaya perfeccionando la comunidad. Esta idea de comunidad perfecta, entonces, también sucede con todo el mundo, con todo el universo. Es una comunidad perfecta el universo. Y si es una comunidad perfecta, entonces también debe tener un gobernante, así como sucede con el Estado. Pero ese gobernante es la divina providencia. Este concepto también netamente medieval, lo que quiere decir es que también está muy unido con el tema de la creación. Para los medievales y también para todo el ámbito eclesial, la creación no significa solamente sacar algo de la nada, sino más bien es el mantenimiento de esas cosas en el ser. Yo ahorita existo porque en el pensamiento divino, Dios sí me ha creado, Dios me ha pensado, Dios me ha creado, pero además me mantiene en el ser. Sigo existiendo porque me mantiene, porque sigo existiendo. Si Dios se olvidara de mí en esas ideas que tiene en la mente, me dejaría de mantener en el ser y me aniquilaría. Creo que ya he hablado de la aniquilación y la aniquilación significa justamente que no solamente me voy a morir y que mi cuerpo se va a corromper, eso no, no es la aniquilación. La aniquilación es que este cuerpo es todos estos genes que están aquí contenidos en este cuerpo, toda la sangre que está contenida, mi alma espiritual dejaría de existir. Y al dejar de existir esta carne, estos huesos, esta alma, también aniquilaría la idea que todos y cada uno de ustedes tienen en ese momento. Si Dios me aniquila, no sabrían por qué están aquí. No sabrían ni siquiera quién soy, porque aniquilaría también todas las ideas que ustedes están formando de quién soy yo. Por esa razón, el tema de la creación también está unido con el tema de la divina providencia, que significa el mantenimiento de todas las cosas en el ser, que sigan existiendo. Es manifiesto que toda la comunidad del universo está gobernada por la razón divina. ¿Por qué?
justamente también ya por lo que hemos mencionado con las ideas del Génesis, que Dios ha pensado las cosas y por lo tanto al decir, y dijo Dios, entonces ha ido con su pensamiento, con su razón, creando las cosas. Ha creado la comunidad que existe en todo el universo. Por tanto, el designio mismo de la gobernación de las cosas que existe en Dios como monarca del universo tiene naturaleza de ley. Es decir, todo lo que Dios ha pensado, por esa razón, lo que dice Bernardo, de la revelación, pues justamente es todo el pensamiento que Dios tiene, usa su razón. La inteligencia divina, la razón divina está pensando todas las cosas y al pensarlas las ordena, las gobierna. Recordemos que la definición de ley es un orden racional. Y si Dios es un ser racional y si Dios piensa, pues justamente ya con su pensamiento está ordenando todo el universo. Y por esa razón, Tomás de Aquino termina diciendo, todo esto tiene naturaleza de ley. ¿Por qué? Porque tiene una ordenación racional. Y como la inteligencia divina no concibe nada en el tiempo, volvemos a decirlo, el tiempo solamente se da en la materialidad, solamente se da en la materia. El tiempo es un accidente, es una criatura accidental. Y el tiempo, ya lo habíamos dicho también con Aristóteles, se define como la medición de un antes y un después. Pensar que Dios tiene un antes o pensar que es anterior a Dios, eso solamente nosotros como humanos lo podemos hacer porque concebimos que es el tiempo, pero en Dios existe la eternidad, que no existe un antes y un después. Dios es eternamente presente. Por esa razón, porque Dios es eternamente presente, el futuro, nuestro futuro, es presente para Él. Nuestro pasado es presente para Él. El presente que ya pasó es presente para Él. ¿Qué es el presente para el ser humano en el tiempo? Es un instante, es un momento. De hecho, ya está pasando el presente, ya se convirtió en pasado, ya es pasado, ya es pasado, ya es pasado, ya es pasado. El presente es un momento. En el caso de Dios es eternidad. No es ni pasado ni es futuro. El futuro es presente, el pasado es presente. Por esa razón, dice Tomás, y como la inteligencia divina no concibe nada en el tiempo, porque Él vive en la eternidad, en donde no hay ni pasado ni presente, donde no hay un antes y un después, sino que su concepto es eterno, según se dice en Proverbios capítulo 8, versículo 23, síguese que la ley en cuestión debe llamarse eterna. ¿Por qué? Porque vive en la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y si su razón es eterna, y hemos dicho que todo lo que ha mandado, todo lo que ha gobernado, todo lo que ha dicho desde la razón divina, tiene naturaleza de ley, por lo tanto, es una ley eterna. En realidad, todo esto, esta definición que Tomás de Aquino da de ley eterna, son netamente conceptos filosóficos. Sí, aquí utiliza una parte de la Biblia, Proverbios, pero en realidad toda la argumentación es bastante racional. Hay una concatenación de las ideas, hay un juicio, hay un silogismo completamente lógico. Solamente que, vuelvo a decir, y también con la pregunta de Bernardo, pues esa ley eterna es imposible para nosotros conocerla por nuestra razón que se encuentra ahora sí en el tiempo, se encuentra en la materia. Hay unos destellos de la ley eterna que podemos conocer nosotros como seres humanos y a eso se le llama ley natural.
vamos a ver la siguiente clase, que es la ley natural y por qué era necesario comprender qué es la ley eterna. Ya ahorita ya he dado un avance. Es un destello, la ley natural es un destello de la ley eterna. Es decir, es una ordenación racional desde la eternidad, donde no hay ni pasado ni presente, donde no hay un antes y un después. No es que Dios diga, bueno, pues hoy me arrepentí y sí, ya no quiero que el planeta Tierra gire alrededor de este Sol, sino que gire ahora alrededor de Saturno. No, más bien hay una ordenación. Y todavía más, podríamos pensar, y para todos aquellos que son creyentes, se podría hacer la objeción. Y entonces, ¿y qué pasa con los milagros? Pero bueno, ese es otro tema que realmente le corresponde a otro maestro que les va a dar clases de religión. Bien, yo lo dejo aquí. No sé si haya alguna pregunta de todo lo que hemos dicho hasta este momento. Todo bien, profe, No, profe, gracias. todo súper bien, gracias. Bien, profe, todo bien. Súper bien. Pues bueno, nos vemos el viernes y todos los que hacen falta de pasar asistencia, por favor, quédense conmigo.